diferenciadas pero interrelacionadas para hacer frente a la amenaza, y, por tanto, debería analizarse en el marco global de las respuestas de un organismo al peligro. En un sentido más amplio, estas respuestas no solo incluyen los modelos generalmente asociados a la ansiedad, sino también la clase de conductas hostiles asociadas al peligro. W. Cannon, 1929, formuló el famoso paradigma de la reacción lucha-huida para designar los modelos fisiológicos característicos de la respuesta a la amenaza. Sin embargo, el individuo está equipado con una gama mucho más amplia de mecanismos protectores específicos, todos ellos destinados a hacer frente a peligros específicos. Entre las respuestas automáticas cabe citar la protección contra la entrada de sustancias nocivas o su expulsión, la defensa contra un golpe externo, la inhibición de las propias acciones, el desmayo, el recurrir a los demás en busca de ayuda. Una frase más completa para describir las estrategias de supervivencia podría ser la de reacción de lucha o huye o quédate parado o desmáyate. Como, en primer lugar, estas conductas de amplio alcance son primitivas, en el sentido de que pueden observarse en otros primates, e involuntarias. En segundo lugar, se dan a modo de reflejo y, en tercer lugar, aparecen como una línea básica de defensa contra el peligro. Yo las he denominado reacciones primarias. Los reflejos. Una de las reacciones automáticas son los reflejos discretos destinados a esquivar o ahuyentar agentes potencialmente nocivos. Entre estos reflejos figuran el parpadeo, el jadeo, la tos, el espasmo bron, trastornos de ansiedad y fobias TX.IN 69 3 de abril de 2014 las 15:39. Trastornos de ansiedad y fobias 70 Kial, los vómitos y la diarrea. Hay una serie más compleja de conductas reflexivas destinadas a defender contra la eventualidad de traumas al organismo en general. Los humanos estamos expuestos a toda una variedad de amenazas, como por ejemplo que nos golpeen objetos inanimados, desprendimiento de cascotes, misiles, etc., o nos ataquen otros seres vivos. La respuesta a la amenaza de ser golpeados por un objeto en movimiento incluye acciones como agacharnos, esquivar, encogernos y tensarnos. Modelos defensivos. Los ataques físicos externos más generales que encontramos en la vida cotidiana se dan curiosamente cuando vamos a visitar al médico o al dentista, y a menudo desencadenan una conducta defensiva inadaptativa. Así, procedimientos como la exploración del abdomen suelen producir el tensamiento automático de los músculos abdominales. De manera parecida, la intervención del dentista puede provocar tensión en las mandíbulas o jadeo. Muchas personas muestran una respuesta curiosa a las inyecciones, y especialmente a los procedimientos de extracción de sangre. Experimentan una bajada pronunciada de presión sanguínea, así como sudor abundante y mareo. Estas respuestas, muy presentes en las hemofobias, pueden comprenderse como un mecanismo arcaico destinado a minimizar la pérdida de sangre, y posiblemente a reducir la movilidad, cuando una persona se ve sometida a una acción invasiva inevitable. Hay otras reacciones automáticas que también nos protegen para no adentrarnos en zonas de peligro. Como se señaló anteriormente, podemos recular o tensarnos automáticamente si nos vemos al borde de un precipicio. De manera parecida, nos agarraremos automáticamente a un objeto firme si notamos que podemos resbalar o ahogarnos. Finalmente, pediremos ayuda a gritos y nos agarraremos a cualquier persona si advertimos peligro de caer o de sufrir un ataque. La estructura defensiva se puede analizar asimismo desde el ángulo del nivel de intencionalidad implicada en una reacción protectora específica. La respuesta instantánea consiste en los reflejos discretos que involucran al sistema nervioso somático, como parpa. Trastornos de ansiedad y fobias TX.IN 73 de abril de 2014 las 15:39. Dar la vuelta a la ansiedad. Visión de conjunto 71 diar. Toser, recular y quedarnos parados. Aunque estas acciones reflejas se llevan a cabo mediante músculos voluntarios, son automáticas e involuntarias. Su valor adaptativo depende de su velocidad y de su capacidad para esquivar las estructuras volitivas de acción más lenta. Hay otro tipo de respuestas, inherentes a peligros menos imperativos, que son más graduales e involucran al sistema nervioso autónomo. En esta serie de reacciones se incluyen las náuseas, los vómitos y la diarrea. Estas respuestas son más graduales en cuanto a su aparición y consolidación que determinados reflejos, como es el caso de la tos o el jareo, destinados a desviar amenazas más vitales, por ejemplo, a las vías respiratorias. En cambio, las respuestas gastrointestinales, más graduales,
pueden proporcionar protección adecuada contra el peligro de absorción de sustancias nocivas sin requerir una acción inmediata. El tipo de respuesta primaria más corriente depende de la yin-ración de sensaciones subjetivas desagradables tendentes a impulsar una acción intencional destinada a reducir un peligro. En esta categoría entran las distintas conductas desencadenadas por la ansiedad. Así, la ansiedad suscitada cuando una persona percibe que no controla su vehículo por completo puede empujarle a reducir la velocidad hasta sentir que ha recuperado el control. De manera semejante, la sensación de mareo producida por estar en lo alto de una escalera o al borde de un precipicio puede inducirnos a agarrarnos a algo o a retroceder a una posición más segura. Otro tipo de reacción protectora asociada a la ansiedad lo constituyen los ataques de pánico. Estos se caracterizan generalmente por el miedo a un desastre interno inminente, ataque al corazón, embolia, trastorno mental, así como por la sensación de haber perdido el control de las funciones físicas o mentales o por una ansiedad aguda. La sensación de ser incapaces de pensar o actuar es un rasgo particularmente inhabilitante. Más aún, como el peligro es interno, no disponemos de recursos para conjurarlo, y nos vemos invadidos por una sensación de desvalimiento general. Pero podemos volvernos a un cuidador en busca de ayuda. Así, algunos tipos de ataque de pánico pueden considerarse como una alarma para trastornos de ansiedad, y fobias TX.int 71 3 de abril de 2014 las 15:39. Trastornos de ansiedad y fobias 72 conjurar un peligro inminente, y como un estímulo para escapar de la situación y buscar ayuda. Otros tipos de ataque de pánico son los producidos por una amenaza externa abrumadora. Este cuadro se observa clínicamente cuando una persona con fobia se ve expuesta de repente a una situación fóbica. Por ejemplo, alguien con claustrofobia puede tener una reacción catastrofista, sofocarse, al verse en un espacio cerrado. En tales casos, la solución es muy sencilla, salir de la situación y evitarla en el futuro. Por eso la necesidad de ayuda no es tan imperativa como cuando una persona se siente amenazada por un trastorno interno abrumador, como ocurre en el síndrome agorafóbico. Trastornos de ansiedad y fobias TX.int 72 3 de abril de 2014 las 15:39. Sistemas y síntomas. Los trastornos de ansiedad, lo mismo que la depresión, se entienden mejor en términos del funcionamiento global del organismo que de una enfermedad de etiología única, como por ejemplo el herpes o el sarampión. Por ejemplo, los grupos específicos de síntomas asociados a la ansiedad se corresponden con las funciones de sistemas y subsistemas primarios, igualmente específicos, cognitivo, afectivo, conductual y fisiológico, que están integrados en el sistema principal, es decir, en el psicobiológico o en el organismo total. Estos sistemas componentes no están aislados entre sí, sino que sus operaciones se hallan generalmente coordenadas e integradas por el sistema principal. Este sirve para alcanzar ciertos objetivos, como por ejemplo la conservación personal, la alimentación o la reproducción. Por su parte, los sistemas específicos colaboran para llevar a cabo este plan principal.